Tengan un cordial saludo. En esta ocasión les presentamos nuestro proyecto de investigación para el cual creamos un grupo de investigación, el cual está conformado por Jeremy Domínguez Matos, Carlos Liñán Machado y mi persona, Mique Salinas Bernuevo. Además recibimos la asesoría del profesor Víctor Hugo Succe. Nuestro proyecto de investigación es el efecto del COVID-19 en la economía familiar del distrito de Siguas 2020-2021. Este proyecto se redacta con carácter de investigación, donde se quiere conocer y dar algunas alternativas de solución y de cómo afectó la pandemia en la economía familiar de nuestra provincia de Siguas. Planteamiento del problema. ¿Cuáles fueron los efectos económicos de la pandemia en el 2019 en las familias siguasinas en el año 2020-2021? Para ayudar en la investigación y comprensión de nuestra tesis, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué es un factor económico? ¿Cómo se vienen dando el desempleo en Siguas? ¿Cuáles son las características de una pandemia? ¿Y cuáles son los niveles predominantes en los efectos de la pandemia? Planteamiento de objetivos. Objetivo general. El objetivo general es identificar cuáles fueron los efectos de la pandemia COVID-19 en la economía de las familias siguasinas. Objetivos específicos es describir los factores que se afectan a la economía familiar, determinar la relación entre la reducción de los ingresos económicos y la reducción del empleo y explicar las causas de la reducción del empleo. Nuestra hipótesis es: durante la pandemia ninguna persona ha logrado incrementar sus ingresos por falta de oportunidades y por el incremento del desempleo, ya que se cerraron lugares de trabajo y por eso las personas se vieron en la obligación de sacar préstamos o vender sus cosas y gastarlas en bienes y servicios. Las variables. Una de nuestras variables es la dependiente, que es la economía, y otra es la variable independiente, que son los efectos de la pandemia. Nuestra justificación es: frente a esta situación que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, que nadie se lo esperaba, decidimos analizar la crisis económica que causó con finalidad de dar a conocer la información a todos, pero con más importancia a nuestras autoridades, con la finalidad de aprovechar la información para que mejoren la gestión de nuestros recursos y beneficien a la población. Bien, capítulo 2 está conformado por el marco teórico, antecedentes de la investigación. Hernández 2020 señala que la propagación global del COVID-19 y la adopción en una mayoría de los países de medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre la salud pública, tales como la paralización de la parte de la actividad económica y el confinamiento de la población, están teniendo un impacto contradictivo muy severo sobre el PBI y el empleo en todo el mundo. La importancia de los antecedentes radica en que nos sirve como referencia para guiarnos en el tema a tratar. También el marco teórico está conformado por las bases teóricas y la definición de los términos básicos. Capítulo 3 está conformado por el marco metodológico, el diseño de la investigación, lo cual es cuantitativa y descriptiva. Población y muestra. La población de estudio estará conformado por los 500-705 habitantes. En este trabajo se utilizará el método de muestreo probabilístico, porque será imposible enviar una encuesta a cada una de las personas de nuestro distrito de Siguas. Bien, el capítulo 4, presentación de los resultados. En esta ocasión hemos escogido la tabla número 4, aumento de ingresos en las familias siguasinas, como podemos identificar en la siguiente tabla de frecuencia. Fuente: en esta encuesta virtual validada aplicada por los estudiantes de la sección Amautas del Colegio Marcelino Valverde Solórzano con la ayuda del profesor Víctor Hugo Córdoba. Análisis: fijándonos en los resultados de la encuesta, podemos afirmar que dentro del 80% de las familias siguasinas, sus ingresos se mantuvieron estables y disminuyeron, mientras que en el 20% de las familias siguasinas aumentó sus ingresos. Y por último, la interpretación, que nos dice que la gran mayoría de familias no sufrieron cambios positivos en sus ingresos, como podemos identificar en el siguiente gráfico. ¿Tus ingresos familiares aumentaron durante la pandemia? Un 80% nos respondió con un no, mientras que el 20% con un sí. Capítulo 5. En este capítulo comenzaremos hablando sobre la contrastación de la hipótesis. Mediante nuestra indagación realizada a través de encuestas, nos da a conocer varios antecedentes. Uno de ellos fue que los ingresos de algunas familias siguasinas incrementó, que
pero de la mayoría sus ingresos se mantenieron estables. Pero también hubo un sector de la población que lamentablemente sufrió de desempleo durante esta pandemia. Discusión de resultados obtenidos. A partir de los hallazgos encontrados en nuestro estudio, tras analizar nuestras encuestas, podemos afirmar que nuestra hipótesis fue errónea, debido a que el 20% de la población de Siguas logró que sus ingresos incrementaran, ya sea porque lograron conseguir empleo, o lograron reinventarse, o tal vez pusieron su propio negocio. Pero también hubo un sector de la población, que es equivalente a un 37% de nuestros encuestados, que lamentablemente sufrieron de la pérdida de empleo, ya que como algunos lugares de trabajo lamentablemente se tuvieron que cerrar para cuidar nuestra salud. Por eso llegamos a la conclusión que durante la pandemia se ha tenido efectos positivos y efectos negativos. Como sabemos, dentro de los efectos positivos está ese 20% que supo afrontar la pandemia, pero también hubo un 37% que lamentablemente se vio afectada negativamente, perdiendo su empleo. Recomendaciones. Crear una campaña llamada Requin, donde se enfoque la importancia de recomendar y anotar los gastos, crear más puestos de trabajos, utilizar el presupuesto de manera adecuada y responsable, implementar información sobre la economía familiar, y de esta manera evitaremos la informalidad dentro de este sector. Mantener un equilibrio entre tus ingresos y gastos y hacer del ahorro un hábito. Estas recomendaciones están dirigidas a las autoridades de nuestra comunidad, mediante el cual podamos llegar a todas las familias iguacinas, y también utilizar este apoyo en el financiamiento de nuestra campaña, ya que actualmente no contamos con los recursos necesarios. Bien, esto fue todo, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.